Muy buenos días para todos, mi nombre es Mariana Cortés, tengo 22 años, he sido empleada durante 5 años y traté de emprender durante 1 año en el restaurante familiar. El negocio iba bien, pero en términos de lo que se llevó la pandemia también nos incluimos. ¿Cómo es posible que no? El día de hoy voy a hablar un poco sobre las microempresas, cuáles son sus puntos positivos y los negativos, y finalmente concluiré respondiendo qué tan bueno es tener una microempresa en Colombia. Acompáñenme aquí en este pequeño video en donde voy a explicar un poco mi experiencia y también dar esos puntos que a veces necesitamos como emprendedores y que muchas veces nos quedamos cortos al momento de emprender. Según las estadísticas de la Cámara de Comercio para el 2020, el 31,6% del Producto Interno Bruto que entra a Colombia hace parte de Bogotá y Cundinamarca, siendo estos sectores en donde mayor se concentran las microempresas y las pequeñas empresas, en actividades como el comercio, la industria y los productos de servicio, siendo el 89% distribuidas en las microempresas y el 7,9% en pequeñas empresas. En términos de cuántas empresas hay, habría 473.362 microempresas y 42.162 pequeñas empresas. Es curioso que cuando hablamos de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, pensamos así, en su diminutivo. Pero la verdad es que son un motor extraordinario para la economía del país. Generan un montón de empleos y aparte de eso son muy importantes para la riqueza del país. Cabe resaltar la importancia de las microempresas y las pequeñas empresas en el campo de la economía en el país. Sin embargo, pues también tiene sus desventajas. En mi experiencia, en la experiencia que he visto de otros y en lo que he podido leer, una de las desventajas son que los salarios son más bajos. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Muchas veces estas microempresas se constituyen en su gran mayoría por personas naturales o por familias. Entonces, pues los ingresos que se pueden dar obviamente son más bajos que el de una empresa grande o multinacional. También tiene desventaja en lo que es el mercado externo. Entrar al mercado externo, expandirse, es un poco difícil en términos de el capital y la economía. Ingresar a una microempresa o una pequeña empresa requiere una pequeña inversión, pero el expandirse necesita de mucho tiempo y de más capital para poder invertir. Competir con grandes empresas, el campo de la competitividad es muy grande. Todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere hacer. Entonces, el mantenerse en pie y el generar esa competencia a veces puede ser un poco duro para las microempresas y pequeñas empresas. Sin embargo, desde mi punto de vista, la mayor desventaja es la informalidad. Lo que pasa es que muchas personas crean su microempresa y se olvidan de aspectos muy importantes al momento de generar empresa. Ya lo decía hace mucho tiempo Karl Marx con lo que conocemos como infraestructura y superestructura. Inteligente, ¿no? Resulta que la infraestructura es con lo que cumplen muchos de las microempresas o de la pequeña empresa. Es tener un local. Yo tengo mi fuerza de productividad, mi producto, mi servicio, lo ofrezco, recibo por ello y listo, ahí queda. Pero hace falta algo muy importante, la superestructura. La superestructura es todo aquello que constituye las leyes, las ideologías, las creencias y la política también de la empresa. Si no tenemos una ideología, pues ¿a dónde vamos? Si no cumplimos con ciertas leyes y parámetros, al final no tenemos nada. Podemos tener un local, pero ¿qué diferencia este local del otro local? La verdad, las cosas como son. La informalidad, no en términos de no tener una empresa legalmente constituida, sino en términos de
No tener el conocimiento necesario para poder emprender es lo que hace que estas empresas caigan. He vuelto a caer. Otra desventaja muy importante es la dependencia del propietario del local o, bueno, dependiendo de cómo se haya montado la empresa. ¿Por qué lo digo? En nuestro caso, cuando tuvimos el restaurante en tiempos de pandemia, el cambio fue muy drástico y el propietario del local nos estaba pidiendo un arriendo cuando no estábamos utilizando el local. El estar dependiendo de ese propietario hace que uno también tenga dificultades para poder crecer, expandirse y continuar con su negocio. De parte del gobierno se necesitan más políticas públicas que fortalezcan y que apoyen a las personas emprendedoras. Sé que hay programas y demás, pero en cuanto a las empresas y a los empresarios que quieren surgir, necesitan a veces un apoyo fundamental por parte del gobierno, porque al ser una persona natural, pues los recursos que se pueden tener son pocos. Considero que las políticas públicas ayudarían mucho al sector empresarial, a la microempresa y a la pequeña empresa, para que se puedan instruir mejor, para que puedan generar una empresa más sólida, más consistente y para que en términos de lo que es el cambio, como ya hemos visto con las empresas, el cambio siempre va a estar, pero es necesario estar preparados para ellos. Si hubiese una política pública o si los microempresarios y los empresarios de las pequeñas empresas se tomaran un poco más el tiempo para instruirse en temas empresariales, administrativos, podrían salir adelante con estos cambios que se presentan. Respondiendo a la pregunta si tener una microempresa en Colombia vale la pena o no, la respuesta es sí. Obviamente ahorita con la pandemia todos vimos que era importante compartir en familia, darnos tiempos para nosotros, el tener una libertad financiera. Entonces surgió mucho lo que es el emprendimiento, la innovación, ser mi propio jefe, trabajar desde casa. Y es lógico que muchas personas quieran emprender. Pero mi llamado es, si vamos a emprender y a generar riqueza para nuestro país y para nuestros hermanos, para nuestros ciudadanos también, es totalmente necesario instruirnos antes de arriesgarnos. El riesgo siempre va a estar, pero si estamos instruidos para él, vamos a saber cómo afrontarlo. Libera tu mente. Sin embargo, no se debe ser partidario de quedarse en los problemas o cerrarse ante las dificultades. La era digital dio una gran oportunidad a las empresas para que funcionaran en la modalidad de domicilios y el voz a voz a partir de las redes sociales. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Muchas gracias por su atención. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?